Buenas tardes, bienvenidos sean todos a esta sesión de las conferencias de Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta ocasión abordaremos el tema de innovación, industria e infraestructura. Agradezco a todos los que se han dado el tiempo a conectarse de manera puntual. Vamos a leer para empezar una semblanza de que el docente, el maestro que nos acompaña en esta ocasión, el conferencista, el maestro Francisco Javier Martínez Castañeda. Él es licenciado y maestrando en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho de la UNAM, académico de la División de Estudios de Posgrado de la misma entidad, conferencista y articulista a nivel nacional e internacional en materia de transparencia, combate a la corrupción y contratación pública. En universidades como la Universidad Federal do Paraná, Unibrasil, Universidad de Buenos Aires, Universidad Andina de Ecuador, Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción, Paraguay, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma de Chiapas, nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León, entre muchas otras. También ha sido asesor en la Administración Pública Ejecutiva y actualmente representa a México en la Red Iberoamericana Juvenil de Derecho Administrativo, además de ser miembro de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo. Maestro, un gusto tenerlo con nosotros y siéntase libre de usar este espacio. Bienvenido. Primeramente, muchas gracias, Américo, por la invitación. A todos los jóvenes aquí que están interesados y hambrientos de conocimiento. Me da mucho gusto verlos a esta hora, aunque sea a las 7 de la noche. Siento que no hay hora ni día para ampliar un poquito más lo que sabemos y me gustaría abordar un poco el tema, hacer una presentación. Y si tienen dudas, por favor, siéntanse en la libertad de compartir, de interrumpirme, de levantar la mano, de preguntarme. Lo importante aquí es que ustedes se sientan a gusto. Primeramente me gustaría preguntarles si ya alcanzan a ver mi pantalla. Ya, maestro. Perfecto, entonces vamos a comenzar. Y bueno, esta sesión vamos a desarrollar el objetivo 9 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, que es la industria, innovación e infraestructura. Para comenzar, tenemos que citar al gran economista y premio Nobel de Economía, George Bernard Shaw, que dice que la libertad supone responsabilidad. Por eso la mayor parte de los hombres le temen tanto. Aquí vamos a analizar un tema, la responsabilidad y por qué cuando ejercemos nuestra libertad es cuando más tenemos miedo a ser libres. Para empezar debemos de clasificar, identificar cuál es la diferencia entre una organización o una institución. Estamos prácticamente siempre arraigados con la palabra institución, es que las instituciones, pero de verdad estamos en lo correcto de llamarles instituciones. ¿Cuál es la diferencia entre una organización y por qué es obligatorio tener estas dos diferenciaciones? En primer momento, vamos a encontrar que la definición de organización se puede entender como una estructura ordenada de personas que cumplen diversos roles para alcanzar diversos objetivos. Aquí ya nos estamos encontrando con estructuras ordenadas de personas. Puede ser una empresa pública, una empresa privada, una escuela. Al fin de cuentas, siempre hay personas. Y una institución va a ser el conjunto de valores que estructuran las interacciones del ser humano. Es decir, las relaciones que se van generando con el tiempo y esos valores integran ya directamente a una asociación. Entonces vamos a encontrar que es necesario que dentro de las organizaciones de este conjunto de personas haya instituciones de valores y con ello pues cumplimentar el objetivo, y es de ahí que deriva que se llama Organización de las Naciones Unidas, de este conjunto, siempre y cuando pues también se le incluya estos grados de valor necesarios para identificar las acciones. ¿Cuál es la justificación de la creación, del nacimiento de las organizaciones? Bueno, en primer momento es que permite identificar el comportamiento y las relaciones de las personas
En consecuencia, el aumento o decremento de los valores institucionales. Si una organización se encuentra de manera soslayada, flaca, débil de manera institucional, pues prácticamente no va a alcanzar sus objetivos. Y esto es lo que ha buscado la ONU, a implementar directamente a los países que forman parte de esta organización estos objetivos de desarrollo sostenible. Identificar el comportamiento de cada país y que sometan a través de estos 17 objetivos a su gobierno, a las asociaciones civiles, a la población, a las empresas, a todo el mundo, bueno, a toda la población en general, para que entren directamente a una estabilidad, a una base general para el cumplimiento del desarrollo de toda la población. En este sentido, la identificación de los puntos positivos y negativos logran el fortalecimiento de las metas y objetivos de cada ente. En este sentido, vamos a encontrar ya dentro de la planeación los objetivos y metas que están identificándose y prácticamente con la actividad gubernamental, la actividad social y la actividad empresarial se están alcanzando estas metas. Es por eso que las organizaciones fungen ese papel esencial para que en verdad las instituciones logren el objetivo general. Y aquí tenemos que hablar un poquito del proceso administrativo y me van a decir que por qué si estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, les estoy metiendo un poquito de proceso administrativo, un poquito de lo que es planeación, organización, dirección, control un poco de los qué es organización e institución. Y esto porque cada institución pública, cada institución privada, cada ente internacional se somete a estos procedimientos. Y si se someten a estos procedimientos es porque son los mínimos requeridos para alcanzar las metas y con ello todo lo que proponen a la comunidad internacional que posterior se vuelve nacional dentro de la globalización del Estado, pues se cumpla. Es por eso que es fundamental que nosotros identifiquemos estas etapas. Entonces, este uso de procedimiento administrativo logra alcanzar las metas iniciales de las organizaciones, las cuales son la planeación, la organización, la dirección y el control. La planeación prácticamente va a ser definición de metas, el establecimiento de la estrategia y desarrollo de planes para coordinar las actividades, que va a responder a las preguntas, ¿qué se va a hacer? Prácticamente es, oye, quiero comprar un carro, entonces voy a ahorrar tanto dinero para comprar ese carro. Quiero acabar la pobreza, necesito tener un presupuesto y estados participantes que den sus ciertas aportaciones para alcanzar o para acabar esa pobreza. Entonces, ¿qué se va a hacer? La organización. Aquí forzosamente tenemos que utilizar los recursos humanos, financieros, materiales o bienes para alcanzar esos objetivos, los recursos intelectuales también. Dentro de esta organización vamos a encontrar la determinación de las actividades a realizar, que va a ser quién las va a llevar a cabo, cómo deben agruparse, quién informa a quién y dónde se tiene que decidir. En este caso se va a responder a la pregunta de cómo se va a hacer esa actividad. ¿Y cómo se va a hacer? Pues prácticamente cuánto dinero se va a utilizar para ocupar las políticas públicas, porque políticas públicas sin dinero, sin recurso, es pura demagogia. Entonces, dentro de esta organización tenemos que darles el rol. Prácticamente tenemos que ver si es un stakeholder, si es un sponsor, analizar qué actividades, qué funciones van a realizar las personas para el cumplimiento de estos objetivos, de estas metas. Y para el caso de las OEDC, prácticamente necesitamos saber cómo se va a emplear, cuánto dinero vamos a ocupar y qué personas, en este caso los actores políticos, cómo lo van a hacer, cuánto presupuesto van a hacer. Y aquí pondría un ejemplo actual del presidente Enrique Peña Nieto con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando se estaba dando estas cuestiones de los objetivos de desarrollo sostenible, el presidente Enrique Peña Nieto decidió crear la Cruzada contra el Hambre.
Y fue una de las razones para decirle a la Organización de las Naciones Unidas que estaba cumpliendo con lo pactado. Sin embargo, llega la Auditoría Superior de la Federación, llega la Secretaría de la Función Pública, llega algunas auditorías externas, en este caso igual particulares, e identifican que no se ha cumplido el objetivo de la cruzada contra el hambre, y el presidente Andrés Manuel López Obrador decide quitarlo y poner algunos programas de bienestar. Entonces, ya identificamos aquí dentro de esta parte de la organización, pues cómo se va a hacer, cuánto presupuesto le estás poniendo. Si no estás poniendo presupuesto, no se puede actuar. Si no estás poniendo una entidad para actuar, no se va a lograr. Y este es el riesgo de esta administración, que si bien quita la cruzada contra el hambre, el presupuesto ha reducido cabalmente, hay menos servidores que anteriormente, por ende pone en riesgo el cumplimiento de estos objetivos. La dirección pues, prácticamente va a ser la supervisión que se realice a las actividades que se estén llevando a cabo, incluye la motivación y conducción de los subordinados, selección de los canales de comunicación más efectivos y resolución de conflictos. Aquí prácticamente se va a responder a la pregunta de qué se hace. ¿Qué estás haciendo para cumplimentar esos objetivos de desarrollo sostenible? ¿Quién es el encargado de llevarlo a cabo? En este caso de la cruzada contra el hambre, pues prácticamente le correspondería a, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Bienestar. Si hablamos ya directamente de innovación, a lo mejor del gobierno digital, pues le correspondería directamente a la oficina de la presidencia, que la oficina de la presidencia, según su reglamento, es el encargado de llevar a cabo el gobierno digital. Entonces, ahí es un punto fundamental para llevar a cabo estas actividades. El control, prácticamente, si nos tratamos o hablamos de la administración pública federal del Poder Ejecutivo, le correspondería a la Secretaría de la Función Pública y va a ser vigilar las actividades para asegurar que se estén llevando a cabo conforme se planearon y corregir cualquier desviación significativa, es decir, ¿qué has hecho? Aquí en el control hay tres tipos de control, el control preventivo, el control detectivo y el control correctivo. El preventivo prácticamente es estar observando, mirando, estoy a lo mejor checando que puede haber algunas fallas en la implementación, que a lo mejor no designé tantos recursos para llevar a cabo la implementación de la investigación de la ciencia y tecnología. Entonces estoy controlando. ¿Qué pasa si ya se está llevando a cabo en ese momento el daño? Nos hemos dado cuenta que la tecnología no se ha desarrollado de manera adecuada, que a lo mejor están creando algunas antenas para generar mayor energía y con ello abastecer a una comunidad, pero vimos que esas antenas o esos aparatos no eran adecuados para esa zona, por lo tanto ya lo estoy detectando. Entonces ya entramos a un control detectivo. Veo que puede generar más daños, que no está cumpliendo el objetivo y por ende lo tengo que quitar antes de que genere un daño. Y el correctivo ya me generó un daño. Ya las tecnologías de la información o a lo mejor la asignación de presupuesto para crear una vacuna en México se estaba haciendo, pero nos dimos cuenta de que pues esta vacuna la tenía de patente en Estados Unidos y por ende pues invertir ese dinero es un riesgo, pero ya lo invertimos, ya perdimos todo el dinero, por lo tanto tengo que corregirlo, buscar llegar a negociaciones, lograr que pues seamos parte directamente de la creación de la vacuna y con ello pues hacer un control correctivo, que es evitar, más bien no evitar, sino recuperar por lo menos un poco del daño que haya ocasionado. Entonces el control es fundamental y dentro de estos objetivos prácticamente le va a corresponder el control a la Secretaría de la Función Pública como parte del Poder Ejecutivo Federal y a la Auditoría Superior de la Federación
en la vigilancia de la erogación del presupuesto público como parte de un órgano técnico especializado y auxiliar de la Cámara de Diputados. Entonces, aquí ya estamos identificando a dos órganos de control fundamentales para el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible. Aquí nos tendríamos que hacer una pregunta. Tengo entendido que ya están en la sesión 7, pero es necesario que les quede bien qué es o cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible. Y prácticamente estos son los objetivos globales, es decir, son aplicables a todo el mundo, se firman en el 2015 y se buscan que en el 2030 pues ya estemos logrando la base fundamental para un crecimiento, pero pues ya estamos en el 2000 casi 23, 2022, 2000 casi 23, entonces es bueno preguntarnos si en verdad hemos logrado o hemos implementado algunos de estos objetivos en México y por ende también América Latina, Europa ahorita con la guerra que se está dando entre Ucrania y Rusia, ver cómo se van a implementar después de esto y si en verdad los hemos logrado, que desde mi punto de vista ya estamos a la mitad del camino y si hemos logrado un 10, un 15 o máximo un 20% es mucho. Entonces aquí, pues prácticamente es incitar al mundo, en especial a los estados parte, a actuar para acabar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar la paz y la prosperidad. La pobreza, proteger al planeta, prácticamente el manejo de los recursos, garantizar la paz, es decir, a la no guerra y prosperidad. Entonces, hagámonos esa cuestión interna. ¿Cuáles son las prioridades de estos objetivos? Pues prácticamente, como les dije hace unos minutos, es acabar la pobreza, terminar con el hambre, acabar con el SIDA y erradicar la discriminación contra las mujeres y las niñas, que prácticamente pues se tiene que cumplir lo que también establece la CEDAW. Entonces, es un buen camino hacia donde nos estamos dirigiendo, que pues prácticamente el deber ser está bien hecho, el ser es que siento que estamos en retroceso, el SIDA yo creo que llevamos un avance grande en la tecnología, terminar con el hambre, pues con esta pandemia se incrementó la pobreza, con ello la desigualdad y por ende mayor pobreza, entonces a mayor pobreza, mayor hambre. Entonces, ese es un gran problema. ¿Qué herramientas se tienen que ocupar en los objetivos de desarrollo sostenible? Pues tenemos que ocupar en primer momento la creatividad, la tecnología, los recursos financieros y yo aquí entre paréntesis la voluntad de los estados que les puse esta de. La creatividad, pues prácticamente que todos nosotros como jóvenes, las personas ya grandes, adultas, mayores, los niños tengan esa idea, esa conciencia de generar un cambio directo, de tener a lo mejor diseños, a lo mejor nuevos softwares, crear innovación, prácticamente generar un cambio en ese aspecto, cualquier modificación, cualquier cambio a un aparato, ya sea un celular, ya sea a una silla, ya sea un cuaderno, lo que sea, pues prácticamente estamos generando creatividad y con ello innovación. Tecnología. El uso de las tecnologías es de suma importancia. Con ello podemos evitar muchas catástrofes, pero también podemos generar catástrofes. La basura digital se está incrementando, pero también debemos de saber cómo reutilizar estos aparatos tecnológicos que nos han facilitado a todos la vida anteriormente. Yo le considero que antes de los años 2000 aún se ocupaban los VHS. Por ahí de los 2002, 2003 empezamos a cambiar a CDs y posterior, ya si vemos un carro que acepta CDs, pues es porque de verdad ya quedan poquitos. Entonces, yo creo que la tecnología anualmente va evolucionando, va cambiando para bien, pero debemos explotarla de manera correcta para incrementar el desarrollo, la estabilidad económica y el bienestar en los países. Recursos financieros. Aquí prácticamente es el presupuesto, es el dinero.
con la que los estados tienen que prestar, o no prestar, sino dar para cumplimentar estos objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, vemos una reducción en México y en la mayoría de países en Latinoamérica que no están invirtiendo en su población, están haciendo una disminución de su presupuesto raquítico y por ende le están dejando gran parte a la iniciativa privada, aquellas actividades que antes le correspondía al Estado. Entonces, se está poniendo en riesgo esas cuestiones, sin embargo, los recursos financieros es el pilar, como les dije. Políticas públicas sin dinero solamente es demagogia. Voluntad de los estados, podrán haber firmado, podrán estar de acuerdo, podrán lo que sea, pero si no actúan, prácticamente esto solamente se queda en papel y por ende va a atacar a los demás, porque estamos inertes, mejor dicho, en un sistema. Y si nos vamos a la definición de sistema, conjunto de entes en interacción. Si falla un ente que está dentro de un sistema, pues prácticamente el sistema se empieza o entra, mejor dicho, en una etapa de decisión, porque no se está logrando replicar bien el mensaje. Por ende, si está mal una institución, una organización, pues prácticamente el sistema está mal y con ello no se cumplirán. Estamos dentro de un mundo global, dentro de los estados globalizados, y al estar dentro de un estado globalizado, estamos dependiendo directamente, damos un poco de la soberanía para que las organizaciones internacionales toman o decidan algunos puntos sobre nosotros, que claro que con la venia directamente del Senado de la República y posterior con la ratificación del Ejecutivo Federal, los tratados internacionales, pues se pueden alcanzar, pero siempre y cuando exista voluntad de los estados. ¿Cuáles son estos 17 objetivos? Y plantear el tema que vamos a hablar, pues prácticamente el primero es sin pobreza, hambre cero, buena salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y limpia, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, que es el que nos toca a nosotros, desigualdades reducidas, ciudades y comunidades sostenibles, consumo y producción responsable, acción climática, vida debajo del agua, la vida en la tierra, alianza para los objetivos. Si se dan cuenta, prácticamente son 3 puntos fundamentales. En primero están hablando sobre el desarrollo del ser humano. Posterior es el manejo de los recursos naturales. Y el tercero prácticamente es la subsistencia entre el ser humano y las áreas naturales junto con la tecnología. Son 3 puntos fundamentales que se manejan en 17 objetivos y cada una de ellas está entrelazadas. Porque como les dije, si hay pobreza, pues prácticamente hay hambre. Si hay hambre, no hay buena salud y bienestar. Si hay pobreza, no hay educación de calidad. Por ende, pues prácticamente va a haber menos igualdad de género. Si no hay agua limpia, energía asequible y limpia, pues prácticamente va a haber igualdad. Las ciudades no van a ser sostenibles. Aparte del consumo, producción responsable, pues prácticamente iría en contra de la vida en la tierra. Y vida debajo del agua, que prácticamente pues son ecosistemas, acción climática, todo lo que afectemos a nuestro sistema, pues nos va a afectar a nosotros como seres humanos. Entonces todo está inerte, todo está pegado, y es por eso que me atreví a platicar de ellos muy poco, a sabiendas de que mi tema es el de industria, innovación e infraestructura. Y bueno, ya aterrizado o ya dando las bases en estos puntos, me gustaría explicar un poco sobre la industria, innovación e infraestructura. La industria prácticamente se puede definir como la actividad consistente en transformar materias primas a productos que satisfagan las necesidades del hombre. La innovación es la creación o modificación de algo, métodos, y aquí vamos a hablar de la tecnología, y la infraestructura, conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para el desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda ser utilizado. Entonces,
Son 3 puntos fundamentales, prácticamente son las 3 I, así como las 3 R, aquí son las 3I, industria, innovación e infraestructura, pero el más importante, donde nace todo, pues prácticamente es dentro de la innovación. Si nosotros no empezamos a implementar algunos métodos, algunas tecnologías, la industria se va a ver afectada porque ya estamos en un constante cambio. La vida es dinámica, entonces al estar siendo dinámicos, la industria se tiene que adaptar a estos cambios y prácticamente pues generar que las materias primas sean suficientes para que al momento que ya pasen a productos de consumo, pues en verdad sea sostenible y que el ser humano pues pueda consumirlas de manera responsable. La infraestructura, pues prácticamente es todo lo que tenemos, todos los medios, estos bienes muebles e inmuebles con los que contamos para cumplir los objetivos. En caso de que no se tengan estos bienes de manera adecuada, pues los objetivos no se van a lograr y por ende la actividad se va a lastimar. Pues aquí tenemos que analizar cuál es la visión de la ONU dentro de este noveno objetivo. Bueno, en primero él habla de qué es la infraestructura e innovación. Y ellos mencionan que son los pilares para el crecimiento económico y el desarrollo. Prácticamente aquí están hablando de obras, prácticamente están hablando de contar con aquellos materiales tecnológicos para el desarrollo a lo mejor del espacio aéreo, de estas antenas, que en verdad haya unas vías buenas de comunicación, que se innove, es decir, que se cambien las formas en que se esté generando toda esta cuestión, y con ello, pues prácticamente llegar a la sostenibilidad en el Estado. Otro punto fundamental es que más del 50% de la población vive en ciudades, es decir, de cada 10 personas, 5 viven en ciudades centrales. Si hablamos de Ciudad de México, estamos hablando de Nuevo León, de la Ciudad de México y de Guadalajara. Entonces, del 100% de la población, 50% viven en estas 3 ciudades. Si hablamos del mundo, pues a lo mejor está Tokio en Japón. Entonces, esto nos obliga a repensar algo. Si en verdad tenemos esta cantidad de población en las ciudades, que las ciudades son pequeñas, pero grandes en habitantes, el Estado tiene que crear los mecanismos de transporte para que en verdad no se crean automóviles o no se haga o se disminuya el uso del automóvil particular. Que este transporte use energías renovables o que se disminuya el consumo de energía. ¿Por qué? Si el Estado más bien permite el consumo excesivo de este tipo de actividades, este tipo de energías, pues prácticamente vamos a encontrar, en primero, contaminación, si es contaminación, afectación al ser humano en el aspecto de ruido y contaminación. Si hablamos directamente de las energías no renovables, pues prácticamente igual es la contaminación, a lo mejor apagones, como se ha encontrado aquí en México, con el mal uso de las fuentes o lugares de creación de energía de la CFE. También vamos a encontrar mayor basura, vamos a encontrar lugares de habitación más caros y por ende difícil de pagar, o inestabilidad económica que se traduciría en desigualdad, y con ello pues prácticamente a lo mejor un Estado fallido. ¿Por qué? Porque no está cumplimentando los objetivos de bienestar del ser humano. Otra de la visión de la ONU es crear y desarrollar industrias, utilizar las tecnologías de la información. Este desarrollo de las industrias, de las tecnologías, pues prácticamente lo que busca también la ONU es que las MIPYMES, las pequeñas, medianas, pequeñas, medianas empresas empiecen a generar capital, que en verdad empiece a dar empleos, que
que no solamente las industrias grandes, transnacionales, pues logren cambios, sino que también estas MIPYMES o pymes, pues en verdad sean cuestiones ya directamente de participar en estas actividades. Y aquí, déjenme ponerles un ejemplo. El artículo 134 constitucional menciona sobre las contrataciones públicas y el manejo de los recursos públicos. En el aspecto de contrataciones públicas, su ley reglamentaria es la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras y Servicios relacionados con las mismas. Aquí en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público menciona que el Estado, en este caso las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal, deben de otorgar algunos contratos a estas MIPYMES. Tendrán beneficio. Sin embargo, al momento de contratar, pues casi siempre, si no es que siempre se les pide una garantía de cumplimiento, es un cheque de depósito. Eso cambió a partir de esto. Pero, si nos vamos a la realidad, si son pequeñas, medianas empresas, ¿cómo van a contar con el presupuesto para garantizarle al Estado, en este caso con este depósito, este cheque, si apenas están subsistiendo? Por ende, pues prácticamente las empresas que ganan son las grandes. Pues ahí vamos a encontrar un mal ejemplo de cómo se está implementando de manera incorrecta esta cuestión. Otro de las metas es desarrollar infraestructura de calidad, sostenible y resistente, incluida la infraestructura regional y transfronteriza. Prácticamente aquí están solicitando que lleguemos a acuerdos transnacionales, transfronterizos, desarrollar la infraestructura de calidad, que en verdad se genere este desarrollo de obras públicas, el desarrollo a lo mejor educativo, del inmobiliario, de las carreteras, sea adecuado, que sea de calidad. Si tenemos materiales adecuados, por ejemplo, en una carretera, prácticamente el mantenimiento solamente será preventivo. Pero si tenemos materiales de último nivel, prácticamente estaríamos de un control correctivo. Y el control correctivo se manifiesta o tiene a salir cuando se gasta más presupuesto. Entonces, en el control preventivo es cuando menos se gana presupuesto. Entonces, busquemos esa parte para que en verdad se cumplan estos objetivos. Otra de las metas de la ONU en este aspecto es promover la industrialización inclusiva y sostenible, aumentar significativamente la participación de la industria en el empleo y Producto Interno Bruto. Pues prácticamente está buscando que en verdad hablemos de industrias necesarias. Sin embargo, también las cuestiones de la agricultura son fundamentales para el desarrollo, para la estabilidad del ser humano. Entonces, la industrialización sí se tiene que hacer, pero tiene que ser de manera sostenible y promover y proteger el campo. Con estos dos puntos fundamentales, desde la industria y desde el campo, se puede incrementar los ingresos o la participación del Producto Interno Bruto, es decir, de la generación de ingresos. Si no se genera de manera correcta, pues vamos a encontrar que unas empresas están así y otras están hasta los suelos. Y eso es prácticamente la desigualdad económica. No pueden aspirar a tener las mismas oportunidades económicamente, por ende la participación en el Estado pues es mínima. Aumentar el acceso de las empresas industriales y de otro tipo en pequeña escala, en particular en los países de desarrollo, a los servicios financieros, incluido el crédito asequible y su integración en las cadenas de valor y los mercados. Otra es mejorar la infraestructura y en las industrias para que sean sostenibles, mejorar la investigación científica, y aquí pongo una pausa, mejorar las capacidades tecnológicas de sectores industriales en todos los países. México es un país que firma estos objetivos de desarrollo sostenible, forman parte de estos objetivos de desarrollo sostenible. Vemos actualmente la reducción al presupuesto, vemos una reducción a la ciencia, vemos una reducción
a la tecnología, vemos una reducción a las becas de los estudiantes que estudian un posgrado en el extranjero. Vemos cómo se empieza a afectar el desarrollo, vemos que estamos regresando a las energías sucias, prácticamente las están estancando. Si nosotros como país, como nación, somos firmantes, lo estamos logrando. ¿Por qué no se está invirtiendo más en tecnología? Más adelante vamos a identificar que México es uno de los países que menos inversión a la investigación científica da. Por ende, pues prácticamente es el mensaje que se está dando el Estado mexicano a nivel mundial a las organizaciones internacionales. Es un riesgo, es un riesgo. Y por ello también modificaciones de manera de los bancos internacionales en la fiabilidad económica. Entonces, se necesita mejorar eso. ¿Para qué? Para que dentro de este estado global en la que nos estamos encontrando, pues la confianza internacional sea mayor y que los ciudadanos encuentren un bienestar. ¿Para qué? Si estamos bien nosotros, prácticamente la economía está bien y por ende la economía es fuerte. Si cae la confianza de la ciudadanía, si cae la confianza de las instituciones financieras, como lo estamos viendo ahorita entre la guerra de Rusia y Ucrania, prácticamente los bancos van a aumentar las tasas de interés. ¿Por qué? El mensaje que le está dando los bancos centrales a la población es que ahorre, que no gaste. Ahorita no es momento de endeudarse. Cuando bajan las tasas de interés, los bancos prácticamente le está diciendo el Estado, gasta, es momento de endeudarse. ¿Para qué? Para tener mayor movimiento de recursos, mayor un gasto en las familias mexicanas. Pero cuando aumenta no es un buen momento de invertir, estamos en una inestabilidad económica y si inviertes, existe la posibilidad que pierdas todos tus recursos. Por eso que es fundamental. Estas metas, vean, de una cuestión de investigación, de innovación, de infraestructura, de manejo de recursos, estamos hablando de economía. Entonces, todo está llevado a cabo como sistemas, es por eso que les manejé esta cuestión de sistemas, y si algo está mal, pues prácticamente estamos poniendo en riesgo todo. Lo otro es facilitar el desarrollo de la infraestructura sostenible y resistente en el desarrollo mediante un apoyo financiero, apoyar el desarrollo de la tecnología nacional, la investigación y la innovación en los países de desarrollo y aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y comunicación, esforzarse por proporcionar un acceso universal y asequible al Internet. Y aquí vamos a ver el aspecto de México. Pero primero vamos a ver cómo se va a lograr esto. En primera, como les había dicho, al estar inertes en estos sistemas, se va primero a lograr cuando la sociedad exija a las industrias que sean sostenibles, que sean limpias y responsables. Que la iniciativa privada use tecnologías disponibles e invierte en investigación y desarrollo de productos que genere empleos verdes. En la academia, pues prácticamente fortalecer la investigación, que colabore para crear soluciones innovadoras, apoya la medición del impacto, que las instituciones públicas estén dando resultados de qué está pasando en cada una de las áreas, que los gobiernos desarrollen infraestructuras sostenibles, resilientes y de calidad, promueva una industrialización inclusiva y sostenible y apoye el desarrollo de las nuevas tecnologías. Se estaba dando, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México se estaba dando la azotea verde. Si tú tenías la azotea llena de plantas, pues prácticamente tendrías a un beneficio fiscal. Si también tenías un carro híbrido, no solamente del uso de la energía, sin que fuera de combustión, pues prácticamente se te quitaba el pago de algunos impuestos y con ende pues estaba generando que la iniciativa privada pues genere mayor automóviles, que la sociedad en verdad esté utilizando estas herramientas y por ende pues disminuir el impacto ambiental que se puede dar, se está innovando y pues prácticamente se está generando un desarrollo sostenible. ¿Cuáles son los desafíos de México en este aspecto? Y aquí vamos en lo triste.
Solo el 2.8% de las pymes y 8.4% de las grandes empresas nacionales del sector manufacturero se encuentran en cadenas globales de producción. Es decir, de cada 100 empresas, solamente casi 3 empresas participan. Es muy poquito, pero muy, muy poco en el sector manufacturero. Esto nos pone en riesgo. El gasto total en la ciencia e investigación ocupa menos del 0.5% del PIB, cuando la mayoría de los países destina 2.8, 3, hasta 4% del PIB. Entonces, si en verdad estamos logrando estos objetivos de desarrollo sostenible, en verdad estamos promoviendo la ciencia y la investigación, en verdad estamos generando patentes, solo el 2% de las empresas en México realizan inversión, innovación y desarrollo tecnológico. Son muy, muy pocas y la mayoría de estas 2% de empresas a veces, al no ser transnacionales, se ven afectadas por la competencia. Y aquellas empresas transnacionales son las que invierten mayor dinero y por ende acaban con las pymes. Ese es el gran problema. La infraestructura de la conectividad solamente alcanza el 66% de la población y aquí puse real. Vamos a ver que ya actualmente estamos en un 72%, pero realmente estamos en un 66%, porque en el 72% se está incluyendo a niños de 6 a 12 y posterior a adolescentes de 13 a 18 años, adultos jóvenes ya de 18, 19 años a 29 años y a los adultos. Entonces, aquí la conectividad, la infraestructura de Internet es paupérrima y por ende el riesgo que nos puso, o más bien que generó el regreso, más bien las aulas virtuales, o en este caso la educación a distancia, pues fue mucho mayor y por ende, pues también los grados de deserción se empezaron a ver en el grado básico. En el grado superior, en este caso las licenciaturas, también se vio reducido de manera sorprendente, y esto es por la infraestructura y la conectividad. Sobre las tecnologías para el desarrollo, pues prácticamente la tecnología va a ser la clave para encontrar soluciones duraderas a los desafíos económicos y ambientales, como generar nuevos puestos de trabajo y promover la eficiencia energética. La promoción de industrias sostenibles y la inversión en investigación científica e innovación son formas importantes de facilitar el desarrollo sostenible. Y aquí hablando ya de la parte de la administración pública ejecutiva, pues prácticamente le corresponde a los órganos reguladores coordinados en materia energética y a las empresas productivas del Estado, que prácticamente de las ORCME son la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, y aquí las empresas productivas del Estado, pues va a ser CFE y Pemex. Que en verdad empiecen a aplicar la tecnología, que en verdad se genere innovación, que se genere inversión en aquellas investigaciones, a lo mejor con Compensa, Compañía Mexicana de Exploración S.A., y también lograr la participación de CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Si CONACYT está presente en aquellas investigaciones, en este caso a lo mejor de hidrocarburos, pues va a generar mayor empresas, organizaciones, industrias sostenibles. Si no hay ciencia y tecnología dentro de las industrias, ponemos en riesgo esto al 2030. El acceso al Internet, pues prácticamente más de 4,000 millones de personas todavía no tienen acceso a Internet, es decir, el 90% son del mundo en desarrollo. Cerrar esta brecha digital es fundamental para garantizar la igualdad de acceso a la información y el conocimiento, así como para fomentar la innovación y el espíritu empresarial. En México se tiene un porcentaje del 72%, que es lo que decía, de la población con acceso a Internet. Esto no le pongo real, el real es el 66%. Entonces, estas cifras son 6% que se maneja de rango, pues prácticamente es bastante. El acceso a la información, que prácticamente se va a dar dentro del desarrollo y la innovación, va a estar consagrado en el artículo 6º constitucional y tiene como el objetivo principal proteger, promover, investigar, difundir y ser informados sobre cualquier dato público o privado siempre cuando se tenga interés.
En este caso, en los datos públicos, pues prácticamente cómo manejan los recursos, y los privados siempre y cuando sean información nuestra, sea información en la que nosotros estemos afectados, o bien que tenga manejo o uso de recursos públicos. Aquí el beneficio se refleja en el aumento de la democracia y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Entre una población, cuando una población esté más informada, mayor va a ser la toma de sus decisiones, y a mayor toma de decisiones, pues más fortalecimiento al Estado, es decir, al cumplimiento de la norma para regular a la sociedad. Entonces, pues prácticamente estamos logrando de verdad, si se aplica de manera correcta el acceso a la información, este desarrollo. La industria, las empresas deberán ser socialmente responsables, fiables, sostenibles, resilientes y de calidad. Las tecnologías deben de ser ecoeficientes, protección de recursos naturales, manejo de materiales para el progreso de la industria. Y aquí, si nos vamos a las empresas que mayor impacto tienen mexicanas, son Alfa, América Móvil, Telcel, Cemex y Comercial Mexicana. No veo a ninguna pyme, no tengo ni a una mi pyme. Y este es el riesgo. Nos encontramos en una desigualdad en la que las pequeñas, medianas, microempresas no pueden participar en estas cuestiones. Por ende, se tiene que generar programas para incentivar este tipo de actividades, y con eso pues, fortalecer la industria y su desarrollo coeficiente prácticamente, que aquí pues es amigable con la naturaleza, amigable para la humanidad, y por ende que sea sostenible para el 2030. La innovación, prácticamente aquí vamos a encontrar la electrónica, desarrollos de software y hardware informático, gastos de investigación y de desarrollo, inversión gubernamental en ciencia y tecnología, competencia tecnológica e investigación en la tecnología. Pues sí, actualmente en este último informe que da CONACYT, se redujo cabalmente a los investigadores nacionales del Sistema Nacional de Investigación, el SNI, mejor dicho, con las nuevas becas que se están dando al CONACYT, a los estudiantes que están estudiando una maestría, un doctorado, estas cuestiones de evitar que haya intermediarios, en este caso las instituciones educativas, y que el alumno sea quien vaya directamente a CONACYT, pues también está reduciendo la investigación y con ello la ciencia y la tecnología. Entonces, México es uno de los países que menos softwares, que menores invenciones tiene. Entonces, veamos que la innovación nos estamos quedando atrás, pero tenemos prácticamente para alcanzar estos objetivos, inyectar presupuestos siempre. Bueno, ¿cómo se van a lograr estas metas? Pues productos que deriven de industrias mexicanas, de estas que vienen con el sello de hecho en México, que se involucren en iniciativas que promuevan el desarrollo sostenible, que se informen del tema y participen en la implementación de políticas públicas. Por eso felicito a esta organización, de verdad la invitación y el interés que tienen en estos temas, que registren invenciones o proyectar ideas a nivel social, micro y macro. Aquí las invenciones son fundamentales. Los derechos de autor y la propiedad industrial son fundamentales. Muchos dicen que no y que sí son derechos humanos. Yo los considero que sí son derechos humanos. Muchos dicen que es que porque el Estado no los tiene siempre, claro, pero hay derechos humanos que son renunciables. O hay derechos que están ahí presentes, presentes, presentes. Y si yo no genero algo, pues eso no significa que no tenga el derecho de ocuparlo. Al contrario, el Estado me está diciendo, ¿sabes qué? Yo te reconozco que tienes el derecho de invención, de crear nuevas marcas, que generes patentes. Hazlo, hazlo y te lo voy a proteger. No lo tienes, pues no hay forma de protegerlo. Entonces, considero que esta parte de las invenciones es un derecho humano, que el Estado debe de garantizarlo de manera correcta, pero debemos de caer en el supuesto para ocuparlo. Y bueno, ¿cuál es? Ya terminando, que yo creo que ya estoy en el límite del tiempo que me otorgaron, pues prácticamente el panorama de México es que México ocupa el lugar de 55 entre 132 países que están dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible en este sector. México está dentro de los 3 países con menos inversión de la OCDE, detrás de Rumania y Chile.
El promedio de inversión mundial es de 2.40% del PIB. En México se invierte menos del 0.5% del PIB. Se han disminuido las becas de CONACYT y pues prácticamente este nuevo reglamento que sacaron siento que ataca un poco a esta cuestión, pero sería cuestión de ver quién lo está analizando. Regresión de las energías limpias a sucias con la creación de estas refinerías, la construcción de refinerías, la cancelación prácticamente de algunas antenas eólicas, como son algunas del estado de Oaxaca. Y bueno, finalmente les dejo la reflexión que nosotros como jóvenes estamos a tiempo para cambiar esta situación, que en verdad se incorporen, que en verdad pregunten, que en verdad estén ahí atrás de sus gobernantes, que estemos, que conozcamos la situación de nuestro estado, que estemos a sabiendas qué pasa en nuestra comunidad, en nuestra vecindad, en nuestro barrio, en nuestras calles, porque si no tenemos el conocimiento de lo que está pasando en México, de verdad veo complicado el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible. Les agradezco a todos el estar presentes, quedo a ustedes a sus preguntas, a sus dudas, por favor, espero que sean muchas. Espero que se hayan ido con mayores dudas que con respuestas. Y agradezco a la organización Futuro, a Américo, al doctor Luis Gerardo Rodríguez Lozano por todas sus atenciones, el cariño, y déjenme decirles que yo a la Universidad Autónoma de Nuevo León le tengo un hermoso aprecio, cariño, y pues encantado de poder responder todas sus dudas. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a ustedes, maestro, por acompañarnos. Vamos a pasar al bloque de preguntas y respuestas, que es bien acostumbrado después de estas conferencias. Ya saben, pueden levantar su mano y les iremos cediendo el uso de la palabra. Carolina, adelante para la primera pregunta. Sí, maestro Francisco, he escuchado, por ejemplo, varios comentarios donde dicen que sí hay muchas personas que tienen grandes ideas para la innovación y tecnología aquí en México, pero como no hay oportunidades para poder desarrollarlas, se van a otros países. De casualidad, ¿sabe cuántas personas son? Y la segunda pregunta es que hay un proyecto que yo he visto que se llama Los Psicoladrillos, y que creo para mí que este es si se aplica, si se em, difunde, creo que es un gran proyecto para ayudar a la infraestructura sostenible, ¿no? Y a la eliminación de residuos. Entonces, aquí se puede considerar, o sea, como un proyecto o sea, ya está, ¿verdad? Pero si se hace una mayor difusión, puede ser una de las grandes soluciones en tema de, de infraestructura, y eso sería todo. Perfecto, muchas gracias, Carolina. Primeramente, veo complicado saber cuántas personas estén en fuga de cerebros, pero yo considero que sí son bastantes. Los mecanismos de registro ante la propiedad industrial son un poco complicados. Si para los abogados a veces es complicado los criterios que maneja el Instituto Mexicano en la propiedad industrial, imagínate a una persona que no tiene los estudios en derecho. Entonces, pues sí, prácticamente las marcas y patentes en México son mínimas. Tenemos un porcentaje de marcas y patentes aproximadamente de 2%, 3%, cuando en el mundo estamos hablando de un 8, 9, 10%. Entonces es muy mínimo, es decir, todo lo que registramos es poco a lo que se hace. Sobre los proyectos de coladrillos, déjame decirte que sí, es una buena propuesta para generar mayor infraestructura, para generar un desarrollo sostenible y con ende, pues una estabilidad. Aquí prácticamente el Estado debería prácticamente incentivar o difundir estas ideas, lograr a través de diferentes concursos o a lo mejor no concursos, convocatorias, evitar que estas personas que son innovadoras, que sean inventivas, pues se vayan a otro lado y con ello pues responder a las necesidades. Apenas hubo hace algunos años una crisis de cemento, que déjenme decirles que fue muy chistoso. Cemex es una de las empresas más fuertes
en esa cuestión de la industria de la construcción, lo que es Cemex, Cruz Azul. Pues sí, había una pequeña crisis. Entonces, esto puede responder a esas demandas que en verdad se empiezan a ocupar estos ecoladrillos, que en verdad, aparte de que estamos generando mayor sostenibilidad y con ello el reuso del material de plástico, sería excelente. Entonces, lo primero que yo recomendaría para esto, pues es que lo registre ante la propiedad industrial, ya sea en cualquiera de las clasificaciones que haya. Posterior, pues prácticamente ya tendrá una patente. Generar que en las entidades federativas puedan consumir su producto, con ello fortalecer a la empresa, generar en algunas partes de México puestos que se empiecen a distribuir esto, y con ello pues cumplir con el objetivo, que pues prácticamente es el desarrollo. Y muchas gracias, Carolina, por la pregunta. Muchas gracias, maestro. Vamos a pasar acá a la pregunta de Arturo. Adelante. Buenas noches, maestro, y muchas gracias por esta ponencia. Al inicio de la misma, escuchaba, ¿no? Que se tenía un proyecto para erradicar el hambre en México. Pero ¿qué pasa con las políticas mexicanas que no cumplen con esta normativa? Es decir, se hace una simulación de que, ok, tenemos este proyecto para erradicar un objetivo que tenemos para el 2030, pero con esta simulación de entidades, organismos e inclusive de individuos que se supone que van en ayuda hacia la población, no se lleva a cabo al 100%. Con esto doy pie a lo último que acaba de mencionar del CONACYT, el presupuesto que se está disminuyendo en cuestión de investigación para este organismo que se dedica precisamente al desarrollo de nuestro país. Entonces, mi pregunta es, ante toda esta simulación que hemos estado viviendo en muchos años, inclusive hasta el día de hoy, ¿cómo podemos dar, dar pie o dar avance a este objetivo de desarrollo sostenible? Es todo cuento. Muchísimas gracias por la pregunta. Y bueno, primeramente, ¿cómo se hace la evaluación de estas políticas públicas? Pues le corresponde primero a una dependencia y a un organismo constitucional autónomo. En el reglamento de la Oficina de la Presidencia menciona, si no me equivoco, es en el artículo 7º, 8º de ese reglamento, que le corresponde la evaluación o el seguimiento de las políticas públicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y Ejecutiva. Entonces, la Oficina de la Presidencia pues tiene que ver si se están llevando a cabo bien las políticas públicas, en este caso contra la cruzada del hambre, que pues la desapareció Andrés Manuel López Obrador. Prácticamente lo que hizo Enrique Peña Nieto era pues prácticamente desaparecer el recurso porque no se acabó la pobreza e incrementó la desigualdad. Entonces no se llevan a cabo. Y el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Públicas, el Coneval prácticamente va a dar los indicadores de cómo está México en esa implementación de las políticas públicas. No se están llevando a cabo, no se están logrando, y por ende tienen que mandar un informe a la Oficina de la Presidencia, a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y al presidente propio, para que modifiquen estos puntos, estos factores esenciales, y pues empiecen a implementar otras nuevas. Lo que es apenas en estas cuestiones de que riegan el campo, también no ha servido en el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por ende el Coneval incitó a este gobierno que cambiara esa forma, porque prácticamente está hablando de erosión del gasto público. Entonces, estamos gastando más sin hacer nada. Sobre el propuesto del CONACYT de investigación, pues sí, efectivamente se está disminuyendo el presupuesto, las becas están disminuyendo, la forma en que se está llevando a cabo la repartición de ingresos es muy, muy complicada. Y en esta nueva convocatoria ya el alumno tiene que ir directamente a CONACYT
Anteriormente había un intermediario que eran las coordinaciones y con ello pues auxiliaban a los alumnos. En esto se va a reflejar que la disminución del recurso para la creación de ciencia y tecnología de los alumnos de posgrado se ve afectado y también a los investigadores nacionales. Si no reciben recursos los investigadores nacionales, pues prácticamente estamos afectando a la ciencia y tecnología. No hay patentes, no hay marcas, no hay registros, no hay invenciones nuevas, prácticamente vamos en retroceso. ¿Cómo se tiene que lograr o cómo el Estado mexicano tiene que garantizar el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible? Prácticamente hacer una evaluación de cómo estamos parados, que pues, prácticamente estamos muy mal parados. De verdad analizar el presupuesto, que no estemos hablando de una austeridad. El primer presidente en ocupar la austeridad fue el expresidente de Chile. A ver si me ayudan a recordar, Ay, chin, se me fue el nombre del presidente de Chile, pero era... no, más bien de Uruguay, perdónenme, de Uruguay. ¿Alguien se acuerda del nombre de ese presidente? Es filósofo, aparte de ello. Bueno, este presidente pues, prácticamente mencionaba que no se tiene que hablar de una raquítica, de estos movimientos, de prácticamente de una pobreza franciscana, se tiene que hablar de una probidad, no de austeridad, probidad, porque austeridad prácticamente es reducir la cantidad de dinero, despidos, mayor desigualdad económica. Este concepto pues prácticamente llegó a Europa y con eso pues bueno, otra vez dije prácticamente, pero empezaron a generar mayor o mal manejo de los recursos públicos. La probidad se va directamente a designar el gasto público donde es necesario. Entonces, el gasto es necesario, la Auditoría Superior de la Federación es fundamental que en su reporte anual identifique dónde se puede en verdad ahorrar el presupuesto y gastarlo en innovación y tecnología. Otros puntos es capacitar a mejor a los servidores públicos, a veces por omisión caemos en en unas faltas graves y por ende en un retroceso administrativo. Y otro punto, y es el mayor el fundamental, que los servidores públicos se la crean, que de verdad crean que estamos en un cambio. Si nosotros no nos sentimos parte de la organización o de las instituciones públicas, generamos un riesgo, y ese riesgo es el del error. Ese error que estamos cometiendo, pues prácticamente es malversarle el presupuesto público, gastar el dinero que se genera en ciencia y tecnología para otra cosa, invertir en otra cosa que no es ciencia y tecnología, que no haya infraestructura, esto de la cancelación del aeropuerto, esto de la cancelación del Tren Maya en una parte. Entonces, se necesita de verdad replantearse el presupuesto para alcanzar estas OEDC. Y el presidente es Mujica, ya se me vino a la mente. Mujica era quien decía eso, Pepe Mujica. Ok, muchas gracias. Estaba a punto de comentarle el nombre cuando terminara su intervención, maestro. ¿Le parece si vamos con una última pregunta de Carolina de nuevo? Sí, claro, yo encantado y muchas gracias, Carolina. Muchas gracias también por la anterior pregunta. Sí. Vamos con Carolina y luego con Arturo de nuevo. Bueno, es que recuerdo que alguien me estaba platicando que decía que había proyectos muy buenos, que tenían innovación, tenían tecnología, pero venía un nuevo gobierno y tenía él sus nuevos ideales, nuevos proyectos y los quitaba, les quitaba presupuesto, y ya se dejaban de lado. O sea, ese que era muy buen proyecto se abandonaba para poner un nuevo ideal desde cero, como crearlo. Eso está pasando aquí en México, o sea, pasa regularmente. Y la segunda es que también recuerdo que las noticias hubo un tiempo en donde a las microempresas se les estaba dando como el apoyo. Pero cuando lo veíamos realmente, muchas de las microempresas salían en las noticias, no les llegaba ese apoyo que ellos decían, es que no me aparece, y hubo un reclamo total. Perfecto. Carolina, ¿me puedes repetir la primera pregunta? Muy brevemente, perdón, se cortó el internet, entonces te escuché entrecortante. ¿Me puedes repetir la primera, por fin? Así que, ¿cuánto sucede en México que hay un buen proyecto, una buena organización, pero viene una nueva legislación
y dice, ¿sabes qué? Yo tengo unos ideales, quiero implementar esto para solucionarlo, y no se dan cuenta de lo que hay y las buenas ideas que hay, y le quitan el presupuesto a eso, entonces ya no se está implementando. Perfecto, bueno, esa primera pregunta, déjame decirte que sí, efectivamente, en el ser, pues prácticamente hay un recelo administrativo. Es por eso que la mayoría de gobernantes o gobernadores tratan de terminar los proyectos más grandes en su sexenio. Si recordamos, en ese entonces el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, con la línea 12 del metro, sabíamos que iba a ser interseccional. Entonces, debía determinarse posterior al sexenio del licenciado Marcelo Ebrard Casaubon. Pero él, si no lo inauguraba, pues prácticamente ese proyecto que él hizo no iba a salir a su nombre. Entonces, es ahí donde dijo, ¿saben qué? Apresuren, pónganlo en marcha y hay que hacerlo. Así pasa igual con los proyectos. Cuando hay buenas ideas al implementarse en un gobierno y entra otro gobierno, prácticamente está ya ese recelo administrativo de decir, esta idea se hizo en el gobierno anterior y no en este. Por ende, yo quito ese proyecto, esa idea, y me quedo o genero una nueva idea en mi gobierno para que digan que es mía, que no es una idea del gobierno anterior. Esto está mal. La ciencia y la tecnología tienen que estar presente, que esto independientemente de las administraciones, de los gobiernos que hay, la ciencia y la tecnología está presente en todo. La ciencia y la tecnología ha estado presente en México. México ha sido uno de los principales inventores a nivel mundial, la televisión a color, el registro de llamadas es mexicano, que posterior pues se hizo norteamericano por esta pelea del empleado de Telmex, pero pues prácticamente las invenciones tienen que ser transaccionales. No importa si estamos hablando de un gobierno y otro. Y el segundo, mencionaste sobre el apoyo que se les da, ¿no, Carolina? Sí, porque yo vi que, por ejemplo, decían de 100 empresas que tenían apoyo, solamente a 10 les ha llegado. Ok, de ese apoyo económico, pues prácticamente aquí lo tiene que ver las auditorías, ese apoyo que se le está dando. Sin embargo, en este gobierno la reducción del presupuesto es mayor. Entonces, al cambiar de la política de entrega de apoyos directos, puede haber hasta retrasos, y estos lo hemos visto con los apoyos sociales de los adultos mayores. Mencionan que va a llegar el apoyo el 5 de marzo y llega el 10 de junio. Y les llega solamente una mensualidad. Entonces, así es prácticamente, y con la disminución del presupuesto, si anteriormente se daba apoyos a las empresas a capital perdido, y en este caso a las pequeñas, micro, medianas empresas, prácticamente pues, están casi en quiebra. ¿Saben qué es capital a fondo perdido? Primero me gustaría preguntarles. No, la verdad. ¿No? Bueno, imagínate que el Estado saca un programa y dice, vamos a dar créditos a fondo perdido o capital a fondo perdido. Significa que el Estado te está dando a ti dinero sin que tú le tengas que pagar ese dinero. O sea, prácticamente está invirtiendo en ti. Te doy 20,000 pesos para que hagas tú lo que seas, pero siempre y cuando me garantices el cumplimiento de eso. Ese es el fondo a capital perdido. Entonces, a las pequeñas, micro y medianas empresas anteriormente se les daba ese apoyo. Si no me equivoco, hasta había un crédito joven en el sexenio de Enrique Peña Nieto que prestaban hasta 100,000 pesos. Ahorita con el presidente Andrés Manuel es el crédito a la palabra. Sin embargo, las pequeñas, medianas y microempresas está muy, muy complicado. En primera, aunque la ley menciona que van a tener un beneficio al participar en adquisiciones, arrendamientos con el gobierno, es casi, casi imposible de verdad que ganen un proceso de adquisición, un proceso de contratación, y por ende siempre ganen las empresas grandes, las empresas transnacionales o las empresas que tengan mayor capital. Ese es el riesgo de toda esta forma de administración y esta forma de llevar a cabo el apoyo a las empresas. Entonces, sí estamos en un riesgo y estamos en focos rojos. Y gracias, Carolina.
Muchas gracias, maestro. Arturo bajó su mano, no sé si todavía mantenga su pregunta o ya fue No, resuelta. no, sí que tengo pregunta. Sí, claro, En por favor. cuanto a tecnología y las políticas que se hicieron desde Salinas de Gortari, por ejemplo, que era cuando todavía funcionaban los trenes de ferrocarril o los trenes de pasajeros, que posteriormente desde Salinas de Gortari para acá se quitaron y se pusieron más transportes de autobuses y estos medios de comunicación que nos llevan de una ciudad a otra. Pero en la cuestión que pregunto o mi pregunta, ¿qué beneficio traería Ajá. Ah, más líneas de autobuses? líneas de autobuses, ok. Bueno, prácticamente la industria ferroviaria sigue vigente en México, solamente que se ocupa más que nada para la importación y exportación de productos. Sin embargo, se ha casi caído en desuso. ¿Cuál es la ventaja prácticamente del uso del transporte de los camiones? Prácticamente la movilidad, en primer momento. El segundo, el manejo instantáneo o la movilidad instantánea de las personas. ¿Y esto a qué me refiero? Anteriormente en los ferrocarriles era muy complicado ver pasar uno y otro, teníamos que esperar bastante tiempo y esto fue con Porfirio Díaz, ya posterior, pues hasta donde se empezó en verdad la fiebre ferrocarrilera, pues fue en el Maximato, ya cuando se empezó a ocupar casi el 100% el ferrocarril, empezaron a salir los automóviles ya hechos, pero ya con el transporte yo creo que se empezó a solidificar en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, allá en la entrada del neoliberalismo en el año de 1982. Estos transportes, estos camiones, pues generaban mayor tránsito de pasajeros, con ende mayor consumo, y si había mayor consumo, había mayor economía, que es lo que usaban, y es ahí donde empiezan a utilizar a los ferrocarriles ya como medio de importación y exportación de estos productos. La creación de estas líneas de autobús, pues considero que genera mayor conectividad en el país, mayor conectividad de las personas, eh, siempre y cuando hay que analizar bien si estamos hablando de una concesión o de un permiso, a quién le corresponde según la entidad federativa llevar a cabo esa actividad, si le corresponde al gobierno, si le corresponde a las entidades particulares, y por ende pues solamente el Estado tiene que supervisar esa actividad de movilidad. Entonces, considero que tener mayor líneas de autobús es un beneficio económico, es un beneficio social, y por ende generas mayor movilidad, que pues disminuyes con ello el uso de transporte, que pues reduce los índices de contaminación, y por ende pues prácticamente la economía tendría mayor auge, pero pues también genera desventajas. En primera, la desventaja pues es mayor consumo de combustible. En segunda, considero que se tiene que empezar a cambiar los autobuses, porque aquí algo muy chistoso en el Código Fiscal Federal, los autobuses que hacen viajes de diferentes entidades federativas deben de tener una antigüedad máxima de 5 años. Y entonces tienen insumos fiscales de tasa cero, es decir, no pagan impuestos o tasifican a cero. Posterior, ya al sexto, séptimo y octavo, noveno, décimo año, empiezan a pagar impuestos, pero ya empiezan a incrementar al uso de estos años. Entonces, lo que hacen estas camioneras, estas camioneras o estas líneas de autobuses, es llegar a acuerdo con los gobiernos locales para vendérselos o trasladárselos de manera indirecta. Entonces, cuando vemos en diferentes entidades, ya sea en Guerrero, en Chiapas, estos camiones que a lo mejor te llevan de Comitán a, a San Cristóbal de las Casas, anteriormente esos autobuses se utilizaban en estas líneas de ADO, y pues generan mayor comunicación. Entonces, sí hay una buena política, pero pues a lo mejor buscar que ya estos camiones sean híbridos, que reduzcan un poco el consumo
de gasolina y pues así, por ende, hacer un impacto macro para que posterior se haga un impacto micro en las entidades federativas. Entonces yo creo que sería un beneficio siempre y cuando se implemente la tecnología a estas líneas de autobús o a los autobuses. Y muchas gracias por la pregunta. Perfecto, muchas gracias. Vamos con una última pregunta de Carolina para ya pasar a la entrega de reconocimientos. Carolina, adelante. Sí, por ejemplo, ahorita con lo que mencionó del capital sin fondo, me surgió la idea, si un proyecto presenta que quiere hacer un proyecto y le dan como el capital para hacerlo, se puede implementar que después de esa capital, él devuelva ese dinero a la institución que se lo prestó para que así esta misma institución pueda ir pues dando ese dinero a emprender. O asimismo los estudiantes, por ejemplo, hay estudiantes que pueden hacer investigaciones, pero después de haber realizado esa investigación, eh, pues que esta misma persona devuelva dinero, probablemente con un plan, ¿no? O sea, no así todo el dinero, pero sí como a plazos. Y esto va a ayudar a sí mismo que demás personas pues también sigan contribuyendo a la invención y a la tecnología. ¿Usted cree que la experiencia es una buena idea o no? Sí, déjame decirte, considero que es una extraordinaria idea. Los fondos a capital perdido o estos créditos a capital perdido no se devuelven. Prácticamente el Estado está confiando en ti y por lo mismo le está dando dinero para que lo inviertas siempre y cuando comprueba de que ese dinero lo gastó en inversión. Esto prácticamente lo hacen los gobiernos locales y los municipales. Eh, si el municipio, por ejemplo, de Comitán, dice, ¿saben qué? Necesito que me presenten proyectos de Comitán, de lo que ustedes quieran y se les va a dar 50,000 pesos. Entonces, para comprobar que ese proyecto en verdad se va a llevar, pues necesitan presentar la propuesta, en qué se van a gastar esos 50,000 pesos, los recibos de que en verdad gastaron esos 50,000 pesos y esto por la parte de control. Hay algunos proyectos, en este caso, pues hasta lo maneja la Secretaría de Economía, la Secretaría de Gobernación, la misma Secretaría del Bienestar y los gobiernos locales para incentivar el apoyo a los jóvenes, algunos proyectos institucionales o hasta las mismas universidades que les dan créditos o apoyos. Sí, las tasas son bajas, son muy buenas. Déjenme decirles, ¿cuál es el problema que enfrentamos nosotros a crear una innovación, un proyecto? En primera, pues la falta de capacitación de registrar ese producto ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. ¿Por qué? Si nosotros hacemos un proyecto, supongamos, hacemos un dispensador de agua que reduce, que acaba las bacterias y por ende el agua es 100% pura, que es a bajo costo y por ende las familias mexicanas la van a tener. Perfecto, ya lo hicimos. Pero no se nos da la capacitación para registrar esa marca y llega una empresa grande y dice, ¿sabes qué? Esta es mi marca, solamente que le cambié la perilla para que digan que es diferente y la registra primero que nosotros, pues prácticamente aunque nosotros hayamos creado esa innovación, pues nos vamos a ver afectados. Entonces yo considero que junto con los proyectos de inversión que en verdad estamos planteando a las autoridades gubernamentales, a las instituciones privadas, pues tengan bien a ustedes a registrar primero su invención al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, que no se rindan, que en verdad veamos las clasificaciones, a veces los criterios son muy vagos, citan criterios de 1970, 1950, hay tratados de libre comercio, el Tratado de Libre Comercio que modificó la Ley Federal de Propiedad Industrial o que crea esta nueva Ley Federal de Propiedad Industrial y que ya menciona que pueden existir dos marcas idénticas, pero siempre y cuando el objeto sea distinto, pues eso nos va a traer mayores beneficios, porque el INPI no lo ha entendido y entonces, aunque sean distintos y aunque esta ley ya mencione esto, el INPI está tomando otro criterio y prácticamente está rechazando estas invenciones. Entonces, yo primero iniciaría con ello, que en verdad el presupuesto sea bien gastado, que si hay pérdidas, pues se las notifiquen, pero pues que al final de cuentas siempre tengan registradas sus invenciones para fortalecer lo que es el crecimiento y la innovación en este tipo de desarrollo de proyectos. Carolina, entonces para mí sería la mayor solución. Y pues espero haya respondido tu pregunta, Carolina. Sí, muchas gracias.
Perfecto, muchas gracias Carolina. No, muchas gracias maestro Francisco Javier Martínez Castañeda por habernos acompañado en esta ocasión a la Asociación Estudiantil Futuro. También agradecer, hacer el comentario agradeciendo al doctor Luis Gerardo Rodríguez Lozano que ahorita nos está acompañando y que también nos acercó por parte de Futuro hacia el maestro que nos acompaña hoy. Vamos a hacer la entrega de los reconocimientos por parte de la Asociación Futuro. Doy lectura. Futuro otorga el presente reconocimiento al maestro Francisco Martínez Castañeda por haber participado en las conferencias de Objetivos de Desarrollo Sostenible con el tema 9, Industria, Innovación e Infraestructura, firmado por Raúl Rojas, vicepresidente, y su servidor Américo Salazar. Y también la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León le otorga el presente reconocimiento al maestro Francisco Martínez Castañeda por su valiosa participación como ponente en la conferencia organizada por la Asociación Estudiantil Futuro con el tema Industria, Innovación e Infraestructura, que se llevó a cabo, es decir, fechado, el día 26 de febrero del 2022. Firmado por nuestro director, el maestro Oscar Lugo Cerrato. Maestro, un gusto y un honor que nos haya acompañado en esta tarde de sábado y que nos haya compartido sus conocimientos y nos haya expuesto el tema de industria, innovación e infraestructura. De verdad, muchas gracias y de nuevo muchas gracias al doctor Rodríguez Lozano que nos acompaña. Muchas gracias a ustedes. Espero, como les dije, que se hayan quedado más dudas que respuestas para que generemos conocimiento. Igualmente le agradezco a mi querido amigo, doctor Luis Gerardo Rodríguez Lozano, por la invitación, por el apoyo, por acercarme a jóvenes tan interesantes, inteligentes como ustedes. Y pues queda a ustedes, de verdad, cualquier duda, cualquier preocupación, aquí ando en la Ciudad de México y pues saben que aquí me pueden encontrar. Espero próximamente visitarlos allá en Nuevo León y les mando un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Claro, hasta luego y lo recibiremos con mucho gusto cuando venga. De esta forma, damos por concluida la 7ª sesión de las conferencias de Objetivos de Desarrollo Sostenible, no sin antes recordarles a los aquí presentes que los esperamos el día miércoles a la misma hora. Que tengan buenas noches. De nuevo, maestro, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Muchas gracias, cuídense mucho y bonita noche. Bonita noche igualmente, gracias, doctor. Ay, Dios, excelente noche a todos.